Señor Jesús dio su propia vida ahí en la cruz del Calvario, para que ahora nosotros podamos tener el perdón de nuestros pecados si le recibimos a Él como Salvador personal. Entonces, este canto basado en Juan 3:16, de tal manera me amó.
nuestro deseo es de que si tú aún no conoces a Cristo como Salvador personal, que puedas reconocer que eres un pecador y como resultado de que somos pecadores, lo único que nos espera es una condenación eterna. Pero las buenas noticias es que Cristo tomó nuestro lugar, murió por nuestros pecados y lo único que tenemos que hacer nosotros es aceptar esa obra que Él hizo ahí en la cruz de Calvario para poder tener la vida eterna. Y si tú aún no lo has hecho, nuestro deseo es de que el día de hoy lo hagas, no dejes pasar el tiempo. Este otro hermoso canto, en el Monte Calvario estaba una cruz, y mientras lo hacemos, si por favor los hermanos de la ofrenda pasan, o ya pasaron. Los niños que se hayan aprendido el verso, si quieren pasar, por favor. Adelante. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? 1 Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois templo de Dios? ¿De qué? El Espíritu de Dios mora en vosotros. De Corintios 6:6. Ved la salvación que Jehová hará hoy. Éxodo 14:13. ¿No sabéis que sois templo
de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. 1 Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? 1 Corintios 3:16. ¿No sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en nosotros? 1 Corintios 3:16. Dos versículos muy importantes, así de que empezamos con el primero. Ved la salvación que Jehová hará hoy. Éxodo 14:13. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? 1 Corintios 3:16. Y adelante, padres y hermanos, siguiendo enseñándoles a sus hermanitos el versículo porque es de grande importancia. Coronaron con espinas a Jesús mi Salvador, despreciado y desechado fue,
Vamos a terminar con este hermoso canto. ¿Con qué pagaremos amor tan inmenso que diste tu vida por el pecador? En cambio recibes la ofrenda humilde, Señor Jesucristo, de mi corazón. Y cuando cantemos la última estrofa, si por favor los alumnos de la escuela dominical pasan a sus clases, y la clase de jóvenes se va a quedar aquí en el salón. ¿Con qué pagaremos amor tan inmenso que dice tu vida por el pecador? En cambio recibes la ofrenda humilde, Señor Jesucristo, de mi corazón. La ofrenda humilde, Señor Jesucristo, de mi corazón. Y cuando la noche extiende su manto, mis ojos en llanto en ti fijaré, alzando mis ojos, veré las estrellas. Yo sé que tras ellas, cuán Padre amoroso, tú velas por mí. Yo sé que tras ellas, cuán Padre amoroso, tú velas por mí. No puedo pagarte con oro ni plata el gran sacrificio que hiciste por mí. No tengo que darte por tanto amarte. Recibe ese canto mezclado con llanto y mi corazón. Recibe este canto mezclado con llanto y mi corazón. Muchas gracias por alabar el precioso nombre de nuestro Señor Jesús. Ahora dispongámonos a escuchar la palabra de nuestro Dios. Hermanos, bienvenidos pues al estudio de la palabra del Señor en esta mañana, y
Antes de comenzar vamos a orar primeramente. Padre nuestro, gracias te damos en esta mañana que podemos estar reunidos acá. Gracias porque hemos podido cantar alabanzas a tu nombre y ahora podemos abrir tu palabra y ver lo que tú nos enseñas. Gracias por el plan de salvación. Gracias porque te acordaste de nosotros. Gracias porque nos has salvado. Y aún quieres salvar a aquellos que pueden escuchar tu palabra, porque todavía está abierta la puerta de tu gracia. Permite pues que tu palabra sea poderosa en hacernos, transmitirnos a nosotros seguridad, confianza en que pronto viene el Señor por nosotros, y para los que no tienen el Señor pueda ser poderosa para salvación por medio de tu Santo Espíritu. Recibe pues la gracia por todo y ayúdame en la exposición de tu palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien. Hoy pienso pues terminar ya con esta serie de estudios en el libro de Levítico y otros libros más pues referentes a las fiestas solemnes de Jehová, y nuevamente un breve repaso acerca de todas estas fiestas que, como hemos estado viendo, muestran pues el plan de Dios, cosas que iban a ocurrir para el tiempo en que el Señor dijo estas palabras a Moisés y él las escribía. Todas estaban por cumplirse. Las primeras 4 estaban por cumplirse y las últimas 3 pues aún más. Ya hoy día, más bien las primeras 4 ya se cumplieron y las últimas 3 son las que están por cumplirse. Pero es maravilloso pensar que así como las primeras 4 se cumplieron, entonces eso da pie para estar seguros que las últimas 3 también se van a cumplir, ¿no? Increíble pensar, ¿no? Si uno se pone a pensar, pues cuando Moisés escribía esto, la Pascua, bueno, ahí celebraron la Pascua, ¿no? Pero estamos hablando del cumplimiento verdadero de la Pascua. Faltaban más de 1300 años para que viniera el Señor, naciera el Señor en este mundo, ¿no? Pensar en eso. Pero el Señor es fiel en su palabra. Y hoy día que podemos ver hacia atrás y ver cómo el Señor en la Pascua hablaba del sacrificio del verdadero Cordero, el Cordero de Dios, el mismo Señor. Porque todo aquello era, ahorita uno lo entiende, los israelitas pues confiaron en aquella palabra que Dios dio a Moisés, y ellos, para escapar del juicio, pues sacrificaron un cordero. Primeramente lo tomaron, lo vieron, observaron por 4 días, y en el día 14 del mes pues lo sacrificaron y agarraron la sangre y la pusieron en los postes y dinteles de las puertas, y vieron después los resultados, que no hubo muerte en sus casas, mientras que en las casas de los egipcios hubo muerte. Esa fue la Pascua, Pesach, ¿no?, en hebreo. El cumplimiento fue después en el Calvario, donde el Cordero de Dios fue sacrificado, justo precisamente el día de la Pascua, justo el día en que se sacrificaba el Cordero. Después el Señor enseñó a Moisés acerca de los panes sin levadura, que dijera al pueblo, y tenían que también esa misma noche tenían que comer la carne del Cordero con panes sin levadura, hierbas amargas. Y así lo hizo el pueblo de Israel. Pero el cumplimiento pues de eso lo vemos en la sepultura del Señor, ¿no? Hemos visto cómo la fiesta de los panes sin levadura nos enseña precisamente que el Señor estuvo 3 días y 3 noches. Nos habla pues de la santidad también que el Señor nos dio, porque fue sacrificado el Cordero Santo de Dios, y esa santidad fue transmitida. Por eso los panes son sin levadura. La levadura es símbolo del pecado, para que tengamos en cuenta eso, ¿no? Entonces aquellos panes eran sin levadura.
el Had Matzah, ¿no? Que hoy celebran también después de la Pascua, al comer, al hacer la Pascua, pues ellos participan, los judíos hoy día, de pan sin levadura. Luego la fiesta de las primicias, el Bikurim, los primeros frutos. Cuando ellos cosechaban los primeros frutos, pues ellos tenían que llevar los primeros frutos al sacerdote, y el sacerdote entonces en la semana, el primer día de la semana siguiente, o sea, recogían los primeros frutos, digamos, el miércoles o jueves, y entonces el domingo, ¿no?, es cuando entraba el primer día de la semana, tomaba el sacerdote esa ofrenda de las primicias y las mesías en el tabernáculo, primeramente ahí, las primeras veces, después era en el templo que hacía eso, el sacerdote. Y la fiesta de las primicias nos habla de la resurrección del Señor. Él como las primicias, el primero de los que durmieron. El primero, pero uno dice, bueno, pero Lázaro fue resucitado antes, murió y resucitó antes que el Señor. Sí, pero Lázaro volvió a morir. Aquí estamos hablando del primero, de la primera resurrección. Y vamos a hablar un poquito de eso después, porque hay dos resurrecciones en carácter eterno, ¿no? Está la primera resurrección y está la segunda resurrección. Y la palabra dice, como vamos a ver hoy, bienaventurados los que toman parte de la primera resurrección. La muerte segunda o la segunda muerte pues no tiene potestad sobre ellos. Y el Señor Jesucristo fue el primero de los que vamos a participar de esa segunda resurrección, si es que el Señor no viene antes de que nosotros muramos. Así que el Señor es las primicias, ¿no?, del Bikurim, de los que duermen en el Señor. La cuarta semana, la cuarta fiesta, perdón, es la fiesta de las semanas. Porque el Señor enseñó a Moisés pues que contara después de que el sacerdote meciera la gavilla con los primeros frutos, contara 7 semanas. Y al día siguiente era el día de Pentecostés. Es decir, 7 por 7, 49, más 1 al día siguiente, volvía a caer entonces un domingo, ¿no? Porque si el día en que el sacerdote mecía la gavilla en el templo, primeramente fue en el tabernáculo, pero, no, perdón, en el templo, porque en el tabernáculo, déjeme decirle que el tabernáculo no, déjeme corregir ahí, porque los primeros frutos se recogieron cuando, no en el desierto, eso iba a hacerse, no en el tabernáculo, sino en el templo, iba a hacerse cuando entraran el pueblo pues en la tierra prometida. Entonces, la fiesta de las semanas era 7 semanas, más al día siguiente, después de que el sacerdote meciera la gavilla. Entonces, desde ese domingo, contando 7 semanas, 49, más otro día más, pruebas indubitables de su resurrección. Fue importante, ¿no? Esas cosas uno las ve ahorita, uno dice, wow, caramba, con razón el Señor tuvo 40 días. Es la fiesta de la semana. ¿Sí? Porque el Señor no resucitó y ya se acordó y ya se mostró a algunos discípulos y ya, ¿no verdad? Y se fue al cielo. ¿Por qué no? Porque es que era el Shavuot, ¿no? Contando desde las primicias, tenían que ser 7 semanas. Entonces, por eso que el Señor estuvo 40 días, ¿no? 6 semanas, 6 por 7, 42.
estuvo esas semanas, ¿no?, mostrándose en todo ese periodo a los discípulos, a los apóstoles, mostrándose pues a ellos, primeramente a los apóstoles, hasta 500 hermanos a la vez, como dice el libro de, como dice el mismo Pablo, pues, en el capítulo 15 de Primera a los Corintios. El Señor se mostró durante varias semanas, porque era el Shavuot, una fiesta de la semana. Y el final, pues, de las 7 semanas, al día siguiente, el día de Pentecostés, 49 más 1, 50. Día de Pentecostés, Pentecostés significa 50 días, el día de Pentecostés. Aproximadamente alrededor de 8 o 10 días después de que el Señor ascendió a los cielos, ¿no? Porque el mismo Señor dijo, es necesario que yo me vaya para que venga el otro Consolador, ¿no?, el Espíritu Santo, el cual les enseñará todas las cosas. Y precisamente eso, así fue el cumplimiento del Shavuot, ¿no? El Señor resucitó y a los 50 días, aquel día que era el día de Pentecostés, cuando venían de muchas regiones los judíos nuevamente a Jerusalén por el día de Pentecostés, venían al templo, se consiguieron pues que esa vez estaban reunidos los discípulos del Señor y vino sobre ellos pues el Espíritu Santo. Y ahí comenzó la iglesia del Señor, ¿no?, en el día de Pentecostés, en el Shavuot. Así que hoy nosotros podemos ver hacia atrás y todas esas cosas y entenderlas con claridad, ¿no? Pero cuando Moisés escribía, los israelitas pues hicieron aquellas cosas sin pensar que había un plan señalado a través de cada una de estas fiestas. Y por eso, pues, como decía, ellos hicieron la Pascua, celebraron la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura, las primicias, el Shavuot, el Pentecostés, sin darse cuenta que todo eso tenía después un cumplimiento de acuerdo al plan de Dios. Entonces, ya hemos visto que esas primeras 4 fiestas tuvieron un cumplimiento. Ya, la Pascua, la muerte del Señor, Hazamashat, la sepultura del Señor, Bikurim, las primicias, el Señor resucitó como primero de la primera resurrección. Y el Shavuot, ¿no?, la venida del Espíritu Santo, el establecimiento de la iglesia del Señor. Y hoy día nos gozamos porque uno dice, bueno, estamos aquí reunidos en la iglesia del Señor, aquí en la iglesia local. Y esto es maravilloso, pensar de que lo que tenemos aquí es parte, y lo que estamos viviendo ahorita es parte del cumplimiento del plan de Dios, ¿no? Estamos en el periodo de la iglesia. Falta ahora el cumplimiento de las últimas 3 fiestas, que el pueblo judío sigue celebrando, ¿no? El pueblo judío celebra todas estas fiestas, según el rito de Moisés, sin pensar que hay un plan de Dios cumpliéndose a través de cada una de estas.
quien ellos habían desechado.
porque aquí al final del capítulo 19 es donde dice, y la bestia, ¿no? Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta. Estamos hablando del capítulo 20, versículo 20. La bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a todos los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado la imagen de la bestia. Pues estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Los demás muertos, los demás fueron ¿qué? Muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. Fueron liquidados todos. Israel no tuvo que lanzar ni un dron, ¿no? Ni una flecha, ni un misil, nada. Entonces comienza el milenio, ¿no? Porque ahí dice que Juan vio un ángel que trajo una cadena y con esa ató a Satanás y lo puso en el abismo, no en el lago de fuego, en el abismo, ¿no? Como dice aquí. Una gran cadena y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Ahí está, mientras está el reino milenial, por eso se llama milenial, porque es un reino. Pero para ahorrar tiempo, vamos a leer aquí, versículo 7 del mismo capítulo 20. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto, ¿no? Y aquí empieza después de nuevo, dice, y saldrá a engañar a las naciones que están a los 4 ángulos, Gog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla. Entonces aquí hay otra batalla, no es la misma de Armagedón, la del falso profeta y la bestia. Esta es la batalla de Satanás, la última batalla, después del milenio. La otra fue después, al final del Yom Kippur. Esta es al final de el Sukkot, de las cabañas del milenio. Después que hayan pasado los 1000 años, cuando se cumplan los 1000 años, viene entonces esta, otra guerra más. Subieron de la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos de la ciudad amada de Dios. ¿Y qué dice aquí? Miren, una frase muy cortita. Uno dice, bueno, ¿y dónde es que se cumple en el Apocalipsis eso que dice Pedro? Vamos a leer aquí. El día del Señor, terrible, ¿no? El día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ellos hay serán quemadas. ¿Dónde está en el Apocalipsis eso? En esta frasecita aquí. Aquí. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo, que engañaba a todos esos que fueron consumidos por el fuego ahí, dice ahí que ¿qué? Fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde ¿quiénes estaban? La bestia y el falso profeta. Esos son los que inauguraron el lago de fuego, ¿no? La bestia y el falso profeta. Y después el Satanás finalmente. Entonces la trilogía del mal, la bestia, el falso profeta y Satanás, están allí en el lago de fuego. Son los primeros 3 que están allí. Y entonces dice, donde se han atormentado día y noche, ahí no hay piedad, ¿no? Porque no, es que Dios es un Dios de amor, ¿no? No, Dios es un Dios de juicio. El falso profeta, la bestia y Satanás van a ser atormentados de día y de noche, ¿no? Por los siglos de los siglos.
Pero ¿qué más? Y vi un gran trono blanco en el que estaban sentados en él, delante del cual huyeron los cielos y la tierra. La tierra fue quemada, los cielos, es decir, la atmósfera de la tierra, el primer cielo, pues, fue quemado por el fuego ese que descendió del cielo. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, y esos muertos fueron resucitados. Pero es la segunda resurrección, ¿no? La segunda resurrección, porque que dice aquí, durante el milenio, vi los tronos que se sentaron, ¿no? Dice, y vi las almas de los decapitados, de aquellos judíos, ¿no? Por la causa del testimonio de Jesús durante la gran tribulación, por la palabra de Dios, los que no habían adorado, ¿no? Y ni recibieron durante la gran tribulación la marca de la bestia, y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir. Esos que habían resucitado, estos decapitados y todos los que resucitaron, que habían creído en Cristo durante la gran tribulación, son llamados los que participan de la primera resurrección. Pero los otros muertos no volvieron a vivir, sino cuando Juan vio a los muertos grandes y pequeños de pie delante de Dios. Ahí están, sí, a todos. Esa es la segunda resurrección, ¿no? Y dice, el mar entregó los muertos, ya no había más mar, y el mar se secó, entregó los muertos, los cuales fueron juzgados según sus obras, y había pecado, por supuesto, y por lo tanto dice, y la muerte de lado fue y esta es la segunda muerte, esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ahí está también, ¿no? Para acompañar pues a la trilogía del mal por los siglos de los siglos. De modo que el día del Señor pues vendrá como ladrón en la noche. El día del Señor es ese día en que Él venga, ¿no? Y caiga fuego del cielo y la tierra será quemada. Y por eso Juan en el capítulo 21 comienza con un versículo diciendo, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, ¿no? Porque la primera tierra y el primer cielo ya no existían y el mal no existía. Y Pedro dice, mas nosotros esperamos cielos nuevos y tierra nueva y cielo nuevo, en los cuales mora la justicia. Así que, hermanos, qué bueno es ver el plan de Dios en estas 7 fiestas judías y estas 3 fiestas que faltan por cumplirse, que están a las puertas pues del cumplimiento. Así que estemos firmes, ¿no? Firmes y gozosos pues en el camino del Señor. Vamos a orar. Padre nuestro, gracias te damos por tu palabra que nos enseña tanto del plan de salvación y aún de las cosas que han de ocurrir, que sabemos que van a ocurrir porque así como las que iban a cumplirse ya se cumplieron, por supuesto sabemos que lo que está por delante va a tener cumplimiento también. Gracias por tu palabra y al salir de acá tú nos despidas con tu paz, tu bendición y tu cuidado en el nombre del Señor Jesucristo.